Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de parte de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo recordarte que la palabra de Dios es su voluntad revelada, que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cuándo lo dice, a quién se lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, a dónde dice y para qué lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, voy a operar las manifestaciones del Espíritu de Dios que nos ha dejado para que las usemos. En este caso voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Ahí orotomei naya soloya akando tonge ake karitei neshkengo kole aya popole asamakomoi itikatikoya akarakandi neshkekoikalai. Hijitos míos y amados, deben estar atentos. Mi palabra es la verdad. Su integridad fue dada por mí. Tienen que confiar plenamente en ella, porque ella es vuestra guía y el camino a la salvación, y es el camino para ser como mi Hijo Jesucristo. Amado Padre, quiero darte las gracias por recordarnos que tu palabra es verdad, que tu palabra debe ser íntegra y que nosotros debemos mantener esa integridad de tu palabra, porque tú la diste. Y Padre Santo, porque tu palabra es guía para salvación, porque tu palabra nos muestra el andar, el caminar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nosotros somos sus imitadores. Gracias, Padre amado, por estas palabras que nos confortan, que nos exhortan y nos consuelan. Muy bien, queridos discípulos, dicho todo esto, comenzamos con la enseñanza de hoy, que yo titulé Comprometidos con su palabra. El fundamento del compromiso: Dios habla y espera respuesta. Acompáñenme, por favor, porque vamos a ir definiendo esta enseñanza. En esta primera sección vamos a hablar de la naturaleza de la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, en el capítulo 4, y comenzando a leer en el versículo 12, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra griega es son, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para destacar, la palabra griega son significa viva, activa, operante. Es eficaz, la palabra griega es energes, tiene energía, que produce resultados. La palabra de Dios obra de manera poderosa. La palabra de Dios no es letra muerta, es energía espiritual que transforma vidas. Y fíjense qué interesante. La figura literaria que Dios usa en este contexto es la personificación. La palabra discierne, penetra, corta. Se le otorgan atributos de un vivo, de un ser vivo, para mostrar su poder. Qué maravilloso que es entender, escudriñar las Escrituras. Dios siempre ha requerido compromiso. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, y comenzando a leer en el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Qué maravilloso, ¿no? Estas palabras estarán en tu corazón
y las repetirás. Palabra clave en hebreo es sanan. Significa afilar, repetir constantemente, grabar con intención. Comprometerse con la palabra es mantenerla afilada en la mente y en el corazón. La fidelidad del hombre a lo hablado por Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Josué. En el capítulo 1 leemos el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás. La palabra aramea o hebrea es agad. En él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como decía, la palabra hebrea agán es murmurar, repetir, rumiar, reflexionar profundamente. Esa es la clave por qué fue dada la palabra de Dios. El compromiso comienza en la meditación diaria. La segunda sección, por favor, el llamado de Jesús. Amar es obedecer la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan. En el capítulo 14 leemos el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, la palabra griega es tereo, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra tereo significa guardar, observar, proteger, poner en práctica. No solamente es oír. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Es guardar, proteger, poner en práctica. No es solo conocer, es aplicar. El ejemplo perfecto es Jesús mismo. Acompáñenme, por favor, a Juan. En el capítulo 17 leemos el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es aletheia. Tu palabra es verdad. Significa verdad absoluta, realidad sin error. La palabra de Dios correctamente dividida es verdad. No es lo que digo yo, no es lo que dice tu pastor, no es lo que dice una denominación, no es lo que dice la Iglesia Católica. Es lo que dice la palabra de Dios correctamente dividida, la cual es verdad absoluta y realidad sin error. Jesús se sometió a la palabra porque sabía que es la única verdad sin sombra de engaño. La palabra de Dios correctamente dividida produce transformación. Acompáñenme, por favor, a Romanos. En el capítulo 12 leemos el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra griega es metamorfó, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. La palabra griega metamorfot significa transformación radical desde adentro. El compromiso con la palabra rompe patrones viejos, destruye enseñanzas incorrectas y establece la mente de Cristo. La figura literaria que se usa en este contexto es la metáfora. La mente es usada como un espacio que puede y debe renovarse. Sección número 3. El poder de un creyente comprometido, de oidores a hacedores. Dios busca hacedores. Él no necesita ni quiere personas religiosas. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores, la palabra griega es poieties, de la palabra, y no tan solamente oidores, acroates, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, ya sabemos que la palabra poiete es productor, ejecutor, practicante. Ese es el énfasis. Pero sé hacedores, sé ejecutor, sé productor, sé practicante de la palabra. Ese es el mensaje de Dios. Y no tan solamente oidores, acroates, auditor, escuchador pasivo. Escucha,
le entra por una oreja y le sale por la otra. No hace nada de lo que Dios le está exhortando a hacer. El compromiso verdadero se ve en la práctica, no en la teoría. Miren, veamos un gran ejemplo que nos da la palabra de Dios con respecto a este tema. Hechos, por favor, capítulo 17, versículo 11. Y estos, los que estaban en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Primero, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, anacrino es la palabra griega, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta gente, los que estaban en Berea, eran doblemente fieles a Dios, ¿no es cierto? Eran más nobles. ¿Por qué? Porque ellos primero que la recibieron a la palabra, con mansedumbre, ¿se acuerdan? Recibir con mansedumbre, retener con convicción, repetir con denuedo. Esa es la exhortación de Dios. ¿La recuerdan a esa enseñanza de las 3 R o las 3 R, como dicen los porteños? Porque ellos la recibieron con mansedumbre, la palabra, con toda solicitud. Pero no se quedaron solamente con recibir. Escudriñaron, anacrino, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra griega anacrino es examinar meticulosamente, investigar como un juez. El compromiso es discernimiento, no credulidad tonta. Yo no te pido que me creas a mí, que tengas una actitud crédula, digamos así, tonta, que porque yo lo digo lo crees. No, escudriña la palabra, investiga, imita a la gente de Berea. ¿Para qué? Para que tengas acceso a la verdad de Dios, no a la verdad de Manuel, no a la verdad de un ministerio, no a la verdad de una dominación o de una doctrina, a la verdad de Dios. Ese es mi esfuerzo. Yo simplemente discierno la palabra de Dios correctamente. Siembra y cosecha espiritual. Salmos, por favor. Esto es el resultado o los beneficios de hacer esto que yo estoy exhortando a que haga. Salmos capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Bienaventurado el varón y la mujer que no anduvieron en consejo de malos, ni estuvieron en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense los beneficios que nos da. El justo que se deleita en la ley de Jehová se va a convertir en un árbol firme. Va a dar fruto a su tiempo, y todo lo que hace, no algunas cosas, sino todo lo que hace, prospera. La figura literaria que se usa acá es el símil. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, esa es la figura literaria. Comparar al creyente como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Dios usa imágenes naturales para revelar principios espirituales universales. La palabra de Dios correctamente dividida produce fe, produce creencia, la capacidad de la mente de creer. Romanos, por favor, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra para destacar es la palabra rema. Oír por la palabra de Dios es la palabra hablada, una declaración viva. La fe o la capacidad de la mente de creer no es emocional. La capacidad de creer es construida sobre lo que Dios ha dicho. No es por lo que yo siento, por las emociones que yo siento. Es por lo que Dios dice en su palabra. Eso es creer. Eso es tener fe. Sección número 4, para ir terminando esta hermosa enseñanza del compromiso con la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad hoy, comprometerse hasta el final. La palabra de Dios correctamente dividida es espada espiritual. Acompáñenme por favor al libro de Efesios, en el capítulo 6,
Leemos el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada, la palabra griega es machaira, del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra griega, como lo dije, es machaira. Es un cuchillo afilado para combate cercano. La palabra no es para admirarla, es para usarla en nuestra batalla espiritual. Tenemos que permanecer firmes en un mundo sin verdad. Filipenses, por favor, capítulo 2, comenzando a leer en el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, la palabra griega es epecho, de la palabra de vida, soes, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra griega epecho significa sostenerse firme, aferrarse con fuerza. Dicho de otra manera sería aferrarse con fuerza, alma, corazón y vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de verdad. Y la palabra griega soes es la palabra que significa vida de calidad, vida plena. Asidos de la palabra de vida. Es la palabra de Dios correctamente dividida la que me da a mí vida espiritual. Y cuando yo tengo vida espiritual, todo mi cuerpo fluye hacia afuera, convirtiéndose en un luminar. ¿Qué pasaba cuando se acercaba Jesucristo a las personas? Su sola presencia irradiaba vida, irradiaba paz, porque Él estaba lleno de la palabra de Dios correctamente dividida. La palabra de Dios es tu ancla, tu escudo y tu dirección. Fíjense qué tremendo, pero acá le hago una aclaración. La palabra de Dios correctamente dividida es tu ancla, es tu escudo y es tu dirección. El problema es cuando no tienes la palabra de Dios correctamente dividida, sino que tienes interpretaciones privadas. Y esas interpretaciones privadas no tienen vida, porque no es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. Otra exhortación que Dios nos hace, guardar el depósito sagrado. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 1, comenzando en el versículo 13. Retén la forma. La palabra griega es upotoposis, de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda, pilazo, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra griega upotoposis significa modelo exacto, patrón perfecto. No todos los caminos conducen al Señor. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que habla la palabra de Dios está hablando la palabra de Dios correctamente dividida. Solo existe un modelo. Dice la palabra, retén la forma, el modelo exacto, el patrón perfecto de las sanas palabras que de mí oíste. La exhortación de Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque ya desde el principio existió la división y las interpretaciones privadas de la palabra de Dios. Lo hemos visto cuando hemos estudiado de que la palabra de Dios enseña, redarguye y corrige. Si nadie se apartara del camino, ni si nadie enseñara de manera incorrecta, Dios no hubiera tenido que revelar Corintios y Gálatas que redarguyen y corrigen, o Filipenses y Colosenses que hacen exactamente lo mismo, cuando Romanos y Efesios enseñan la doctrina real de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra griega que se traduce como guardar es pilazo, que es custodiar, vigilar, proteger como un soldado. Nuestro compromiso implica custodiar la doctrina que Dios entregó.
Yo desde el momento que conocí lo que yo trato de transmitirles a ustedes, yo me he convertido en un guardián de la palabra de Dios. No voy a compartir nada que antes no esté confirmado y verificado, que es lo que Dios ha transmitido en su palabra. Nosotros tenemos un premio gracias a comprometernos con la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Apocalipsis, en el capítulo 3, y comenzando a leer en el versículo 10, dice así esta maravillosa, incomparable palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, la palabra griega es Nikau, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La palabra griega vencer, o el que venciere, es la palabra griega nikau, que significa conquistar, superar, vencer con autoridad. Yo durante muchos años de mi vida he sido como una vela que va de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no entendía las contradicciones de grandes, entre comillas, eruditos bíblicos. Había un erudito bíblico que sobre el mismo registro bíblico contradecía a otro erudito bíblico que decía lo contrario. Entonces mi fe era bamboleante. Mi fe, mi capacidad de creer en la palabra de Dios no era firme, no estaba fortalecido, no tenía certezas. Si ustedes leen los evangelios, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que reeducar al pueblo de Israel, que se había apartado totalmente de la esencia de su mandato. Porque por un lado tenía la doctrina de los saduceos, que era contraria a la revelación de Dios, y tendría la otra doctrina, que era lo de los fariseos, que también era contraria a la voluntad de Dios. Y ambos predicaban supuestamente la palabra de Dios. Hoy pasa exactamente lo mismo, con el gran complejidad o el gran obstáculo, que hoy no hay solamente dos doctrinas, hoy hay cientos de doctrinas, porque hay cientos de interpretaciones privadas. Y eso hace que tu andar sea vacilante, eso hace que tu andar no sea firme, seguro. Y cuando tu andar no es firme ni seguro, y es vacilante, cuando no tienes certezas, no tienes el poder para conquistar, para superar y para vencer con autoridad. Cuando yo me comprometo con la palabra de Dios correctamente dividida, cuando yo digo esto es lo que yo voy a creer y no me importa nada de lo que diga el mundo o lo que diga otra doctrina o lo que diga otro pastor o lo que diga otra denominación, yo tengo certeza. Y yo he decidido caminar en la certeza de la palabra de Dios correctamente dividida. A mí no me traigan ni profecías, ni profetas, ni pastores, ni ministros que no digan la verdad de Dios de acuerdo a lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Y esta es la gran transformación que hizo Dios, primero en la vida de Saulo, cuando se le reveló a Saulo, y entonces Saulo pudo ver que todo lo que él estaba predicando y lo que él estaba defendiendo era equivocado. E inmediatamente él tomó acción. Tengo que reconocer que no todos hemos recibido la revelación que recibió Pablo, pero sí tenemos el testimonio de Pablo para continuar su tarea. Yo tuve el privilegio y la bondad y la misericordia de Dios de recibir a Jesucristo prácticamente en vivo, pero como ya lo he compartido, Dios siempre puede ir más allá de lo que Él promete, pero Él no garantiza que vos vas a tener lo mismo que yo recibí. Porque también los apóstoles recibieron una serie de señales que no están prometidas en la palabra.
cuando se le aparecieron lenguas como repartidas de fuego. Dios usa su poder, su autoridad para ir más allá de lo que promete. Ahora bien, nosotros tenemos el testimonio de Pedro, de Pablo, de Juan, de Mateo, de Lucas, el libro de Hechos, Santiago. Bueno, ese es el testimonio, eso es lo que nosotros nos tenemos que adherir. Y tenemos que, como decía los hombres y las personas de Berea, escudriñar, buscar. ¿Para qué? Para tomar decisiones y decidir a quién le vas a creer. ¿Voy a creerle a mi denominación o voy a creer en la palabra de Dios correctamente dividida? Porque mientras tú estés dividido, tomando un poco de acá y tomando un poco de allá, nunca vas a tener certeza y nunca vas a hacer realmente lo que Dios dice que podés ser. En el versículo 12 de Apocalipsis 3 dice: al que venciere, Nicao, aquel que tenga la certeza para conquistar, superar y vencer con autoridad. El compromiso con la palabra conduce a victoria, recompensa y corona. Nunca más yo tuve dudas acerca de lo que Dios me enseñó. Chicos, Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dicho: aquí tienen la vida y aquí tienen la muerte, pero elijan la vida. Una vida comprometida con la palabra de Dios correctamente dividida no nace de emociones, sino de decisión, disciplina y revelación. Si deseas que tu mente sea renovada, tu carácter transformado, tu vida fortalecida y tu ministerio elevado a otro nivel, entonces debes aprender la palabra de Dios correctamente dividida. Y hoy eso solo está disponible en el seminario La Abundancia de Dios. Te pido que te inscribas. Allí aprenderás a interpretar la palabra de Dios con exactitud, en el sentido de que la palabra, o dejando que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma de tres maneras básicas: en el versículo donde está escrito, en su contexto y en su uso previo. También se te va a enseñar a aplicar esa palabra con poder y a vivirla con convicción. Y por último, una vez que tengas todos esos conceptos arraigados, vas a poder enseñarla con autoridad, como hoy Dios me dio autoridad para enseñarla. Dios bendice a los que se comprometen con su palabra. Y cuando tú te comprometes con ella, ella se compromete contigo. Chicos, para ir terminando, voy a citar los últimos registros bíblicos. Primera de Reyes, por favor, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Les exhorto a que lean todo este contexto. Es un llamado de atención a todos nosotros para que tomemos decisiones. Josué, por favor, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir a Dios es comprometerse con su palabra correctamente dividida. Es conectarse con Dios directamente con Él, porque solo nos podemos conectar con Él, Dios verdadero, por medio de su palabra, la cual es su voluntad y es el mismo corazón de Él. Si deseamos convertirnos en verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, solo lo lograremos si nos sujetamos en obediencia completa a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios te bendiga, mi hermano. Oro en el nombre de Jesucristo para que esta palabra que te ha sido enseñada sirva de edificación, de fortalecerte y fundamentalmente de darte certezas. Dios te bendiga, Dios te dé entendimiento, Dios te fortalezca
y te convierta en un verdadero discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.